ver con claridad cómo es la irrigación. Les voy a hablar de la aorta abdominal y les voy a hablar de los sistemas venosos que hay en el abdomen, que son muy interesantes, muy bonitos, porque en el abdomen vamos a encontrar una vena que se llama la vena porta. Y la vena porta es una de las venas más importantes que hay en nuestro cuerpo. Es la encargada de la digestión de nuestro cuerpo. Bueno, pero este no es el avance de hoy día. El avance de hoy día es la aorta abdominal. Ustedes ya conocen el callado de la aorta, ¿no es así? Se dan cuenta perfectamente del callado. Cuando la aorta termina el callado, se convierte en aorta descendente, o mejor dicho, aorta torácica. La aorta torácica, en el tórax va a dar ramas a todos los órganos que hay en el tórax. ¿Ok? En el tórax tenemos, por ejemplo, esófago, tenemos tráquea, tenemos bronquios, tenemos pulmones, tenemos pericardio, pleura, corazón, etc. Entonces la aorta torácica en el tórax va a dar ramas a todos los órganos del tórax. Cuando llega a este agujero que está en el diafragma, que se llama hiato aórtico, la aorta se convierte ahora en aorta abdominal. ¿Ok? Esta es la aorta abdominal. Y la aorta abdominal va a irrigar todos los órganos que tenemos en el abdomen y en la pelvis. Y ahora vamos a ver la aorta abdominal. ¿Ok? Como ustedes están viendo, la aorta abdominal se convierte así en aorta abdominal una vez que atraviesa el hiato aórtico en el diafragma. El diafragma tiene 3 hiatos mayores, tiene 3 orificios grandes. Uno es para la vena cava inferior, otro es para el esófago y los 2 nervios vagos, y otro es para la aorta abdominal. ¿Ok? Y tiene 5 orificios menores que se los diré después, pero ahora vean ustedes los orificios mayores que tiene el diafragma. ¿Ya? Bueno, ahí está la aorta abdominal. La aorta abdominal da unas ramas centrales y unas ramas colaterales. ¿Ok? ¿Cuáles son las ramas centrales de la aorta abdominal? El tronco celíaco es la primera rama central que sale del centro. ¿Ok? Tronco celíaco. La segunda rama es la arteria mesentérica superior. La tercera rama es la arteria mesentérica inferior. Y la cuarta rama es la arteria sacra media. ¿Ok? ¿Cuáles eran? Tronco celíaco, arteria mesentérica superior, arteria mesentérica inferior y arteria sacra media. ¿Y cuáles son las colaterales? Vamos a empezar por la primera. Esta se llama diafragmática inferior, frénica inferior. Cualquiera de los dos nombres es igual. Pero miren lo que hacen las frénicas inferiores. Van a ir a irrigar el diafragma por la parte inferior y van a dar una rama para el esófago que se llama la arteria esofágica inferior, para la parte final del esófago. ¿Ok? Y van a dar una serie de ramas que se llaman las arterias suprarrenales superiores. ¿Ok? Estoy hablando de qué arteria? Arteria frénica inferior. La arteria frénica inferior o diafragmática inferior irriga el diafragma en la parte inferior, en la cara inferior, y da rama esofágica inferior y da ramas suprarrenales superiores. ¿Ok? Las segundas ramas de la aorta son las arterias suprarrenales medias, que nacen directamente de la aorta. Miren estas chiquitas, suprarrenales medias. Las terceras ramas son las renales. ¿Hacia dónde van las renales? Al riñón.
Pero antes de entrar al riñón, da las suprarrenales inferiores. Oigan, miren ustedes, las glándulas suprarrenales son más o menos del tamaño de una nuez partida. Todos conocen la nuez. Partan la nuez y esa mitad de la nuez es parecida a una glándula suprarrenal. Es muy pequeña, ¿ya? Pero miren que también irrigada es. Suprarrenales superiores, suprarrenales media y suprarrenales inferiores, ¿ya? Después vienen las renales, les decía, y las renales entran a los riñones y en los riñones hacen una irrigación muy grande, ¿ya? Después vienen las arterias lumbares. Arteria lumbar 1, arteria lumbar 2, arteria lumbar 3, arteria lumbar 4. ¿Ok? Después, ¿y dónde van las arterias lumbares? Me olvidaba decirles. Miren dónde van las arterias lumbares. Están yendo a irrigar la pared posterior del abdomen. La pared posterior del abdomen. Ahí tenemos una serie de músculos muy importantes que son irrigados por las arterias lumbares. 1, 2, 3, 4. En algunas personas hay 5 arterias lumbares. En algunas personas hay 3 arterias lumbares. Ustedes, pues la anatomía no es matemático no es matemáticas en el ser humano, ¿no? Normalmente son 4, pero algunas personas pueden tener 5 y algunas personas pueden tener 3. No, cuestión genética probablemente. Las siguientes ramas son las arterias gonadales que van hasta abajo. Si es una mujer de la cual estamos hablando, se van a llamar arterias ováricas, porque van a ir a irrigar las gónadas femeninas. Si es un varón, las arterias gonadales van a ir hasta el testículo y se van a llamar arterias testiculares. ¿Okay? Estas arterias gonadales las he llamado así porque independientemente si es mujer u hombre, va a cambiar de nombre. Si es mujer, será ovárica. Si es hombre, será testicular. ¿Ok? Van a las gónadas masculina y femenina. ¿Ok? Lo que ustedes van a hacer ahora, le van a sacar una foto a esto, van a imprimir, van a borrar los nombres y me van a dar el repaso de cada una, primero de las ramas de la aorta abdominal, ¿ok? Pero ahora vamos a ir viendo algunas de las ramas importantes, ¿ok? Pero además, aquí tienen la aorta abdominal, pero aquí tienen un cuadro muy importante que les habla de todas las ramas de la aorta y de cada una de sus ramas. Vamos a empezar por el tronco celíaco. El tronco celíaco es una de las ramas más importantes que hay, porque ustedes van a ver que irriga el estómago, irriga el esófago, irriga el hígado, irriga la vesícula biliar, irriga la vía biliar, irriga el páncreas, irriga el vaso. O sea, irriga el duodeno, irriga el páncreas. O sea, es tremendamente importante. Miren ustedes bien, por favor, el tronco celíaco. El tronco celíaco da 3 ramas. Una rama que se llama la gástrica izquierda. La gástrica izquierda da una rama esofágica inferior para el esófago. Y esta rama que viene a la curvatura menor del estómago, la arteria gástrica izquierda, es la encargada de irrigar en parte la curvatura menor del estómago. La primera rama del tronco celíaco se llama gástrica izquierda, ¿ok? La segunda rama del tronco celíaco se llama esplénica. Miren, ustedes pueden ver que la esplénica va por la parte posterior del estómago, ¿ya? Y llega al bazo. ¿Por qué le han puesto el nombre de esplénica? En inglés, vaso se llama así, spleen, ¿ok? Y los anatomistas han definido mantener ese nombre en inglés, por eso le han puesto la arteria esplénica, de spleen. La arteria esplénica, miren ustedes, parte hacia el vaso
pero en su trayecto está detrás del estómago, por lo tanto va a dar arterias gástricas posteriores para la parte posterior del estómago, ¿ok? Estoy hablando de la arteria esplénica. Pero levantemos el estómago. Levantamos el estómago y miren dónde camina la arteria esplénica. La arteria esplénica camina en el borde superior del páncreas. Y entonces va a dar ramas pancreáticas que van a venir a irrigar el cuerpo y la cola del páncreas, ¿ok? Entonces todas estas ramas que ustedes ven se llaman ramas pancreáticas, que irrigan el cuerpo y la cola del páncreas. Antes de entrar en el vaso da esta rama que se llama la gastroepiploica izquierda, o también se llama gastroomental izquierda, que viene a irrigar en parte la curvatura mayor del estómago, ¿ok? Esta arteria y de ahí se entra al vaso. Por eso se llama esplénica. Entonces la segunda rama se llama arteria esplénica. ¿Cuáles ramas da la esplénica? ¿A quiénes irriga? Al estómago. Da las arterias gástricas posteriores, ¿ok? Da las arterias pancreáticas porque va a irrigar todo el páncreas. Da la arteria gastroepiploica izquierda o gastroomental izquierda. Y finalmente se entra al vaso, la arteria esplénica. Esa es la segunda rama del tronco celíaco. La tercera rama del tronco celíaco es la arteria hepática común. ¿Ok? Miren, la hepática común. La hepática común se va a dividir en dos ramas. Una que va para arriba, que se llama la hepática propia, y otra que se va para abajo, que se llama la gastroduodenal. ¿Ok? Que enseguida les voy a hablar de ella. Pero hablemos primero de la hepática propia. Esta es la hepática común. Hablemos de la hepática propia. La hepática propia va a dar una primera rama, miren, que se llama gástrica derecha. Y miren ustedes lo que hace la gástrica derecha. Viene a irrigar la curvatura menor. O sea, conclusión. La arteria gástrica izquierda y la arteria gástrica derecha se anastomosan para irrigar la curvatura menor del estómago. La arteria gástrica izquierda es una rama independiente del tronco celíaco y la arteria gástrica derecha es una rama de la hepática propia, que a la vez es una rama de la hepática común. ¿Ok? Sigo con la hepática común. La hepática común sube y va a dar dos ramas. La hepática derecha, que va a ir al lóbulo derecho del hígado, y la hepática izquierda, que va a ir al lóbulo izquierdo del hígado. Pero en su trayecto, la hepática derecha va a dar esta pequeña arteria que se llama la arteria cística. La arteria cística viene a irrigar vesícula biliar y vías biliares, ¿ok? Los cirujanos, cuando operamos una vesícula, lo primero que tenemos que hacer es ubicar esta arteria, la arteria cística. La ligamos, la cortamos y de ahí sacamos la vesícula sin ningún problema. En un triángulo que se llama el triángulo de Calot, que después les voy a hablar de él, porque ahora les estoy hablando de las ramas. Entonces, la arteria hepática común, después de dar esta arteria que se llama gástrica derecha, va a dar la arteria hepática propia, mejor dicho. Después de dar la gástrica derecha, va a dar la hepática derecha y la hepática izquierda. La hepática derecha entra al lóbulo derecho, la hepática izquierda entra al lóbulo izquierdo. Y en su trayecto, la hepática derecha da la arteria cística, que viene a irrigar vesícula y vías biliares. ¿Ok? Bien, esto es para arriba. La arteria hepática común se divide en hepática propia y les decía que se divide en arteria gastroduodenal. Miren ustedes, la gastroduodenal viene al píloro del estómago y al duodeno. ¿Ok? Da ramas al píloro y al duodeno. Pero,
en su trayecto la gastroduodenal, va a dar esta que se llama la pancreático duodenal superior. Pancreático duodenal superior viene a irrigar la cabeza del páncreas y el duodeno. La pancreático duodenal superior se divide en una rama anterior y en una rama posterior. ¿Ok? Entonces, miren, la gastroduodenal que viene a irrigar el píloro y el duodeno, va a dar una rama que se llama la pancreático duodenal superior. Y esta pancreático duodenal superior se divide en rama anterior y rama posterior, abraza así al duodeno y al páncreas. ¿Ya? Es muy importante. Pero finalmente esta arteria gastroduodenal da esta otra, que se llama la arteria gastroepiploica derecha, que se une a la gastroepiploica izquierda para terminar irrigando toda la curvatura mayor del estómago. ¿Ok? Acuérdense que la gastroepiploica o gastroomental izquierda era una rama de la arteria esplénica. La gastroepiploica derecha o gastroomental derecha es una rama de la arteria gastroduodenal. Y vienen las dos, se anastomosan y van a irrigar la curvatura mayor del estómago. ¿Qué les parece? Este es el tronco celíaco, es complicado, ¿no? O sea, nada fácil. Da la gástrica izquierda, da la esplénica y da la arteria hepática común. ¿Ok? ¿Entendieron? ¿Tienen preguntas? Bueno, le van a sacar una foto a esto y a esto, ¿ok? Entonces, bien, ya saben ustedes cuál es la aorta abdominal, ya saben ustedes cuáles son las ramas centrales de la aorta abdominal, cuáles son las ramas colaterales de la aorta abdominal, pero y además ya hemos estudiado el tronco celíaco, ¿ok? El tronco celíaco es una arteria súper importante porque da irrigación al estómago, al páncreas, al vaso, al hígado, a la vesícula, a la vía biliar, al duodeno, a la cabeza del páncreas. Eso es súper importante. Veamos la arteria mesentérica superior. Veamos la arteria mesentérica superior. Miren ustedes la arteria mesentérica.